¿Arrancó? Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Lo estamos filmando de la otra manera para que se pueda ver que Cristo viene. Bueno, vamos a hacer una oración para encomendarnos en las manos del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y las respondes, Padre. Gracias, mi Señor, porque podemos estar en tu casa de oración, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por las libertades que tú nos das, mi Señor bendito. Ayúdanos, como dice tu preciosa palabra, para que, mi Señor, no tengamos esas libertades como pretexto para hacer lo malo, mi Señor. Recordando siempre, Padre, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Señor, le es contado por pecado, Padre. Así que ayúdanos, mi Señor bendito, Dios de la gloria, a serte fieles en todo momento, en todo tiempo, Señor. Padre, seas tú, mi Señor, exhortándonos, reprendiéndonos, Padre Santo, confrontándonos con nuestros errores, nuestras fallas, Padre, para que podamos llegar al arrepentimiento cada día, Señor, un arrepentimiento sincero, Padre, delante de ti, para poder ser limpios con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te rogamos en esta hora que tú estés ministrando, Padre Santo bendito, sobre los que estamos aquí, Padre, sobre los que escucharán luego en YouTube, Padre Santo bendito, que puedan disponer su corazón para ser ministrados también por esta oración, Padre, mi Señor, Padre Santo, por aquellos hermanitos que luego escuchan el audio, Padre, ministra, mi Señor, lleva sanidad, Padre Santo bendito, quita el cansancio de todo tu pueblo, Padre, y sobre todas las cosas libera, mi Señor, libera a tu pueblo, Padre, mi Señor, este pueblo aquí en este país, mi Señor bendito, Padre, libera, te rogamos que seas tú alzando tu mano buena, Señor bendito, Padre, y rompiendo los barrotes de las cárceles, enjaulamientos, prisiones espirituales y mentales, Padre, en las cuales ha estado tu pueblo preso, mi Señor, y está aún, Padre. Libera, mi Señor, libera a tu pueblo, da, mi Señor, un despertar, Padre Santo, un avivamiento, Señor, da entendimiento y discernimiento, ayúdanos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, para que realmente, Padre Santo, Padre amado, podamos caminar cada día con la llenura plena de tu Santo Espíritu, mi Señor. Ayúdanos a ser libres, Padre, mi Señor, como aquellos que son libres para servirte, como aquellos que son esclavos tuyos, mi Señor. Padre Santo, ayúdanos, mi Señor, a pelear la buena batalla, mi Señor bendito, Padre, y pelear la batalla también, Santo Dios, por la salvación personal, Padre, pero también, mi Señor, a ser soldados tuyos, Padre. Ayúdanos, enséñanos, Padre, capacítanos, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y glorifícate grandemente, Padre. Te rogamos, mi Señor, por todos aquellos que han pedido oración, Padre Santo bendito. Mi Señor, que tú estés llevando sanidad, Padre. Te rogamos misericordia por aquellos que piden oración, pero no buscan de ti, Señor. Sabemos que ellos conocen, Padre, que tú respondes las oraciones y conoces, Señor. Toca sus almas y guíalos a la salvación, Padre. Va, mi Señor, tú que eres el Dios de la gloria, todopoderoso, omnisciente y omnipresente, el único que escudriña los corazones, sabes, mi Señor, si van a arrepentirse o no, Padre Santo bendito. Y si ellos no van a arrepentirse, Padre, glorifica tu santo nombre de igual manera y dale sanidad si es tu voluntad, Padre. Mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, y toca a las personas, mi Señor, a las cuales le hemos hablado para que para el próximo culto puedan estar aquí, Señor. Rescata almas, Padre, abre, mi Señor, caminos, rompe cadenas y ataduras, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, y glorifícate grandemente, Padre, en todo lugar donde se predique la verdad de tu palabra, Señor. No queremos, mi Señor, olvidarnos de todos nuestros hermanos que son perseguidos, Señor, por los cuales te rogamos que tú les des la fortaleza para seguir adelante, que tú les des sabiduría, Señor, para poder servirte hasta el último momento de sus vidas, Señor, y que, Padre, no te nieguen, Señor, y puedan obtener esa corona de vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdalos a soportar todas las cosas, mi Señor, y glorifícate grandemente, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, rogándote que tú estés obrando en nuestras vidas, Señor, abriendo nuestro corazón, nuestra mente, dándonos el entendimiento, Señor, Padre Santo, y que podamos recibir toda tu preciosa palabra, esa que tú tienes para hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, te damos y nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, vamos a ir buscando en Primera de Juan, bendito el Señor, capítulo 3. El libro Primera de Juan, capítulo 3. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Bueno.
Primera de Juan, capítulo 3, tiene ahí por subtítulo Hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén. Precioso el Señor. Dice ahí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Sí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, o sea, un amor tan grande que nos adopta, ¿verdad? Porque su pueblo escogido era el pueblo de Israel, pero a Él le plació, Él nos ha amado, como dice la palabra, nos amó Él primero, ¿verdad? Y por eso nos ha llamado. Y ese amor tiene para nosotros, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amén. Yo quiero que marquemos ahí porque vamos a estar en base a este pasaje, ¿verdad? Este capítulo 3 de Primera de Juan. Pero vamos a ir a mirar cómo el mismo Juan, en San Juan, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, nos habla de esto mismo, ¿verdad? Y lo expresa con otras palabras que nos dan un poquito más de entendimiento. Vamos a ir a San Juan, capítulo 1, versículo 12. Alabado sea su nombre. Dice ahí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Así que dice, a todos los que le recibieron en su nombre y creen en su nombre, les dio potestad. La potestad es algo que es algo que nosotros podemos ejercer, ¿no? Es un poder o un derecho que nosotros podemos ejercer. Pero podemos, ¿verdad? No es que Él dice, bueno, son hijos de Dios, no, es una potestad, es algo que nosotros podemos tomar, ¿sí? Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para tomar esta potestad, este derecho que nos da Dios de ser sus hijos, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Venimos hablando en varias prédicas, nos viene hablando el Señor de hacer su voluntad y no la nuestra, ¿verdad? De entrar en el reposo, nos hablaba el culto pasado, ¿verdad? El Señor, entrar en el reposo de nuestras obras, ¿sí? Entonces nos dice acá, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que dice, mas a todos los que lo recibieron, reciben a Cristo, ¿verdad? Creen en su nombre. O sea, creer en su nombre no es decir yo creo, no, es mostrarlo, vivirlo, pelear la batalla, porque su nombre es el que dio toda la victoria, ¿verdad? Entonces, si creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que movernos, tiene que haber frutos realmente, ¿verdad? Así que lo recibimos, creemos en su nombre y entonces Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Venimos a Dios con este cuerpo, con nuestras costumbres, con nuestros conocimientos y tenemos que permitir para tener esta potestad de ser hechos hijos de Dios, que Él nos haga de nuevo, ¿no? Para ser hijos de Dios, lo dice ahí, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que tenemos que ser nueva criatura, completamente, ¿verdad? Una nueva criatura es nueva toda, no a medias, se le hace nueva todas las cosas, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que, y lo volvemos a decir para que se nos grabe y para que le pidamos al Señor que nos ayude, morir a nuestras voluntades, deseos, ¿sí? Y entrar en ese reposo de nuestras obras. Sabemos que nuestras obras son un desastre. Y nos guían a desastre, ¿verdad? Entonces, volvemos a 1 Juan 3, donde dice hijos de Dios, ¿verdad? O sea que vamos entendiendo que para ser hijos de Dios, ¿sí? Tenemos que ser hechos nuevos por Él, completamente, ¿verdad? Yo les voy a leer, antes de seguir acá, lo que dice la ley aquí, ¿no? En Uruguay. La ley 9342, en el capítulo 14, nos habla en el artículo 193, ¿verdad?, de los hijos. Entonces dice, para que un hijo natural tenga derecho a la sucesión del padre,
deberá haber obtenido su reconocimiento ante la justicia ordinaria o su reconocimiento legal, ¿no? O sea que dice, para que un hijo natural tenga derecho a la sucesión, o sea, a la herencia, ¿no? Cuando una persona muere se abre una sucesión. Entonces, derecho a la herencia, ¿no? Tiene que haber obtenido el reconocimiento del Padre, ¿verdad? Acá nos está diciendo que para ser hijos de Dios nosotros tenemos que ser regenerados completamente, creados de nuevo como nueva criatura por Dios, ¿no? Acá nos habla de hijos naturales. El hijo natural es todo aquel que nace sin estar casados los padres, ¿verdad? Sin estar casados legalmente. Entonces, nosotros nacimos ¿dónde? Bajo el pecado, ¿verdad? Nacimos de hombre y mujer, nacimos ahí. Entonces tenemos que ser transformados en hijos de Dios, dejar que Él nos cambie para ser realmente, tomar esa potestad que Él nos da de ser sus hijos y ser reconocidos por Él. ¿Sí? Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo le dice a muchos cuando le dicen apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, nunca los conocí, ¿verdad? Entonces recordemos, nosotros tenemos que hacer que Dios nos conozca, ¿sí? Que nos reconozca como hijos. Yo puedo decir y mucha gente puede decir y lo dice, soy un hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. No es así, ¿verdad? Acabamos de leerlo en Juan, que para ser hijos de Dios tenemos que ser nueva criatura, haber nacido de Dios nuevamente, ¿verdad? Como le dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo en el pasaje de Juan, en el San Juan 3, ¿verdad? Que le habla que tiene que volver a nacer, ¿verdad? Bueno, nosotros también para ser hijos de Dios tenemos realmente que dejar que el Señor nos haga de nuevo, volver a nacer, morir a nuestras voluntades, ¿verdad? Y esta misma ley, en el artículo 173, dice, todo niño tiene derecho a saber quién es su padre. ¿Nosotros sabemos quién es nuestro padre? Recordemos a los judíos cuando decían, un padre tenemos, y es Abraham, no somos hijos de fornicación. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, su padre es el diablo, porque las obras de su padre hacen, ¿sí? Todos tenemos derecho, y de hecho lo sabemos, si realmente queremos saber quién es nuestro Padre, qué obras estamos haciendo, ¿verdad? Tengamos en mente estas definiciones legales, son leyes nada más del gobierno, acá en Uruguay, ¿no? Por si alguien mira de otra parte del mundo, acá en Uruguay es la ley 9342, capítulo 14, artículo 193 y el 173. Nos hablan de estas cosas. Se pueden aplicar mucho a esto, ¿verdad? Y podemos sacar nuestras propias conclusiones. Todos podemos y tenemos que saber quién es nuestro padre. Y no estoy hablando de un padre biológico, que obviamente todos los tenemos, porque no nacimos de una semillita, ¿no? Todos tenemos un padre físico, biológico, carnal, pero estamos hablando ahora de la parte espiritual. ¿Quién es nuestro padre? ¿Es Dios o es el diablo? Porque todos tenemos un padre. Así como lo tenemos en la parte física y biológica, lo tenemos en la parte espiritual. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Hemos sido adoptados realmente por Dios? ¿Hemos sido reconciliados con Dios? ¿O estamos en medias tintas? Porque si estamos en medias tintas, nuestro Padre es el diablo. Con Dios, todo. Tiene que ser todo. Si hay un pedacito de otra cosa, no es nuestro Padre todavía, ¿verdad? Estamos en proceso, pero no es nuestro Padre y tenemos que reconocer, amén. Vamos a seguir leyendo ahí, vamos a comenzar de nuevo. Decía ahí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, ¿verdad? El leer esta palabra a nosotros no nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Aquí Juan dice y le escribe al pueblo, ¿verdad? Y quizás en ese pueblo muchos no fueran hijos de Dios. Pero cada uno, como poníamos el ejemplo de la ley, ¿verdad? Tiene que ser de la ley acá en el gobierno, en este país, ¿verdad? No de la ley de la palabra. Poníamos ese ejemplo, ¿verdad? Cada uno debemos de saber si realmente somos hijos de Dios o no, ¿sí? El Padre nos da ese amor y esa posibilidad de ser hijos de Dios. Tenemos que entender qué es ser hijos de Dios. Y Juan le dice así al pueblo, ¿verdad? Pero cada uno tiene que saber si realmente es o no. Amados, ahora somos hijos de Dios, estoy en el 2.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿qué nos dice este versículo 2? ¿Qué tenemos que sacar en limpio? Sí, que aquellos que son realmente hijos de Dios tienen una fe certera y esperan algo, que es ¿qué? La salvación, la redención, que es el arrebatamiento, que es esto que habla Juan acá, dice. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, no sabemos cómo será nuestro cuerpo realmente. Dice la palabra que será un cuerpo glorificado. Podemos imaginar muchas cosas, pero la certeza de cómo será no la tenemos, ¿verdad? Pero el que es hijo de Dios vive esperando eso, como aquel niño que espera que llegue el padre del trabajo exactamente con la misma ansiedad de todos los días, así nosotros todos los días y a cada momento tenemos que esperar que nuestro Padre envíe por nosotros, ¿sí? Que nuestro Padre nos mande a buscar, que sea el momento, amén. Como dice la palabra y la iglesia dice, ven, ven Señor Jesús, amén. Así que ahí dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La certeza plena que tenía Juan y que le hablaba a sus hermanos. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro, ¿verdad? O sea, aquel que es hijo de Dios dedica su vida a purificarse, a santificarse porque su Padre es puro, porque nuestro Señor Jesucristo es santo, santo. Amén. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Sabemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo quita el pecado del mundo, o sea, nos da la oportunidad de ser limpios, ¿verdad? Y ser perdonados de nuestros pecados. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En el 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, ¿sí? Y muchas veces vemos personas dentro de la iglesia escuchando la misma palabra que todos, ¿sí? Congregándose, quizás ayunando, orando, pero si tienen pecado realmente no llegaron a conocer a Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que conocer a Dios y sabemos que lo conocemos a través de la palabra, a través de la oración. Entonces eso tiene que ser algo, una necesidad para nosotros, ¿verdad? Como en Lucas dice, ¿no? Cuando habla de la parábola de la viuda y juez injusto, que dice Lucas, dice, le refirió otra parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una oración continua, no siempre la misma oración, sino continua. Estar en oración continua todos los días, en comunión con el Señor, ¿verdad? Por eso dice ahí, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que no hace justicia, si lo damos vuelta, ¿verdad? No es justo ni es de Dios. O sea que tenemos que ver los frutos que tenemos en las otras personas, pero también los frutos que están en nosotros para poder realmente saber, ¿verdad? Cómo estamos y qué es lo que estamos haciendo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Recordemos esto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nosotros a quién servimos? A nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si servimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que Él vino a hacer. Y Él no vino y se fue y no está, no. Él vino, nos dejó las pisadas marcadas, ¿sí? Y está a la diestra del Padre, intercede por nosotros y nos envió el Espíritu Santo. Él vino, dice acá, estábamos en el 8, ¿verdad? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Imaginemos una empresa de construcción, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa CESEM, o algo así que se llama, está arreglando las rutas, ¿verdad? Ahora, viene el dueño de la empresa
¿Vienen los arquitectos a arreglar la ruta? No, ellos marcan las pautas de trabajo y están los obreros que hacen el trabajo, ¿verdad? Bueno, exactamente nuestro Señor Jesucristo. Él vino ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. ¿Quiénes son sus empleados, o sus siervos, o esclavos, o como lo quieramos poner, o sus soldados? Aquel que quiera hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Que deshagamos las obras del diablo. Necesitamos la guía del Señor y que Él nos enseñe para poder realmente hacer esto que Él vino a hacer. Él venció al diablo en la cruz, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos una batalla que pelear y tenemos trabajo para hacer. No podemos quedarnos con congregar, orar, ayunar, voy de mi casa, vengo, voy, vengo. No. El Señor nos llama, por ejemplo, nos habla de ser soldados, o sea, de enrolarnos, de ser soldados. Eso quiere decir que hay una guerra, una batalla a la cual hay que pelear. Entonces nosotros tenemos que escudriñar realmente cuál es la batalla que yo estoy peleando. ¿Es una batalla simplemente personal o es más allá? ¿Yo estoy trabajando para el Señor o estoy tratando de poder asomar la cabeza, de poder ponerme de pie? ¿Verdad? Porque si estoy tratando de poder ponerme de pie recién, Cristo viene pronto y yo ya tendría, por más que arranque mañana o que arranque hoy a conocer al Señor, trabajar para el Señor, a eso nos llama el Señor. Si el Señor nos llama a ser soldado, el soldado no va a la guerra a defender su vida, tiene que cuidarse de que no lo maten, pero va a pelear por un país. Por otro motivo va a pelear. Un ejército va a pelear para conquistar un territorio o para defender un territorio, ¿verdad? Bueno, nosotros somos ejército de Cristo, soldados de Cristo, no vamos a pelear por nuestra vida. Si nosotros estamos batallando en la chiquita, por nuestra vida, por nuestras cosas, ahí no somos soldados de Cristo, no somos hijos de Dios. No estamos haciendo la voluntad del Padre, porque acá lo dice, Él vino, apareció, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y Él dio la victoria, pero hay trabajo que hacer. Entonces, hay que realmente buscar del Señor y que Él primeramente nos reconozca como hijos, ¿sí? Y después nos guíe y nos enseñe, porque todo Padre enseña, ¿sí? Y para eso el Señor envió al Espíritu Santo, para enseñarnos y encaminarnos en la batalla y en la lucha que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? No en vano, no hay una sola cosa en la palabra que sea en vano. No en vano nos dice soldados de Cristo. Nos habla de una lucha espiritual, batalla espiritual, ¿verdad? Y nosotros cuando vemos todas las cosas que pasó el rey David, todas las cosas que pasó Pablo, por ejemplo, que son los que más hablan de la lucha espiritual, en ningún momento ellos estaban siendo atacados por cosas personales, sino que estaban siendo atacados por la obra del Señor, ¿verdad? Por el lugar que ocupaban en la obra del Señor. David era rey, ¿sí? Y Pablo un siervo que iba predicando la palabra a todo lugar, que confrontaba con la palabra, que abría iglesia, ¿verdad? O sea, que llegaba a todo lugar y que no paraba. Entonces la lucha, la batalla, los ataques que él recibía era por la obra del Señor. Y ahí es cuando somos bienaventurados, ¿verdad? Ahora cuando nuestras luchas o batallas espirituales son alrededor de nosotros nomás, en nuestra cosita, como trabajo, familia, tenemos que prestar atención, estamos dormidos, el diablo nos tiene entretenidos con pequeñas cosas, ¿verdad? Para que no hagamos lo que realmente Dios quiere que hagamos, que es pelear esa batalla espiritual guiados por el Señor, ¿verdad? Solo Él sabe qué es lo que quiere que hagamos. Las batallas espirituales no necesitamos, por ejemplo, pelear una batalla para pelear por, supóngase, los hermanos de China, no tenemos que ir a China. Tenemos que doblar las rodillas donde estamos, ¿verdad? Nos da todavía ese privilegio, la forma de pelear la batalla es espiritual, es doblando las rodillas. No tenemos que físicamente ir a un lugar, sino que se pelea en oración donde sea que el Señor nos haya puesto, ¿verdad? Pero tenemos que saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Así que dice, para esto apareció el Hijo de Dios. En el 8, la segunda parte, ¿verdad? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿verdad? O sea que si nosotros pecamos deliberadamente o si todavía tenemos pecado, lo decía antes, no hemos conocido a Dios, ¿verdad? Y aquí lo dice, ¿sí? No tenemos la simiente de Dios, no hemos nacido de Dios todavía, completamente. Amén. Dice en el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, ¿verdad? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, ¿sí? ¿Y qué nos dice la palabra? Vamos a mirar, dejen ahí marcadito y vamos a ir a Juan 15, ¿verdad? Juan 15, ¿qué nos dice? El mismo Juan, ¿sí? Cuando nos habla de en el Evangelio, según San Juan, nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Perdón, relatado por nuestro hermano Juan. Gloria a Dios. San Juan 15, capítulo 15, versículo 12 vamos a leer. En el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros, ¿sí? Y podemos hacer un círculo. Dice, y esto os mando, que os améis unos a otros. Y nos vamos al 12. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amar a un hermano, verdad? Yo puedo decir, no, yo amo a todos mis hermanos porque quizás no tengo ningún inconveniente con ningún hermano, ¿no? Quizás no. Pero la palabra de Dios dice que si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, yo no amo a mi hermano. Cuando dice acá, nadie tiene, en el 13, mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos, no es que nosotros pongamos la vida física, la vida, o sea, que nos dejemos matar realmente por nuestros hermanos. Si fuera necesario y tuviéramos el valor de hacerlo, bueno, ¿verdad? Pero no es a lo que se refiere. Es que pongamos nuestra vida, que crucifiquemos nuestras voluntades, nuestros deseos, ¿sí? Por nuestros hermanos. Y ese es el amor, como Cristo lo hizo, ¿sí? Y le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante, dice la palabra de Dios. ¿Cuál era el gozo? La victoria que nos daba a nosotros, la derrota del diablo, ¿verdad? Y la comisión que nos hace a nosotros, ¿verdad? ¿Sí? De que seamos hijos de Dios, que hagamos retroceder a las tinieblas, que batallemos contra el mismo diablo que está derrotado, ¿sí? Pero hay trabajo para hacer acá, hay cosas para hacer, ¿sí? Entonces nosotros nos tenemos que dejar guiar. Y acá lo dice, ¿verdad? ¿Qué es el amor? ¿Sí? Nadie tiene mayor amor nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿sí? Y después, para aclararlo más todavía por sí, dice, pero son amigos, no, hermano, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿sí? Entonces seamos amigos de Dios, seamos amigos de Cristo, hagamos la voluntad del Señor, ¿verdad? Si no somos amigos, ¿qué somos? Enemigos. Hoy mirábamos una prédica, ¿verdad?, de la enemistad con Dios, ¿sí? Lo que es la enemistad, qué provoca la enemistad con Dios, y es la desobediencia realmente, ¿verdad? Bueno, acá nos está diciendo lo mismo de otra manera. Si queremos ser amigos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Que nos ayude a renunciar realmente a todas nuestras voluntades, pero que nos ayude, porque solos no podemos. No podemos nosotros decir, bueno, ya, no sé,
no existo más, desenchúfame, Señor. No, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a morir a nuestras voluntades y a hacer su voluntad, que Él nos guíe realmente, ¿verdad? Y ahí recién estamos amando a nuestros hermanos, ¿sí? Y amando a nuestro Señor, porque sí, la palabra de Dios dice, y lo dice Juan, ¿verdad? Si nosotros no hacemos lo que el Señor nos manda, no le amamos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto, ¿sí? Este es mi mandamiento, dice en el 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Puso su vida literalmente, ¿sí? Por nosotros. Pero lo más importante, hizo a un lado su voluntad, porque su voluntad en la carne hubiera sido no tener que pasar por la cruz, ¿verdad? Pero Él le dijo al Padre, Señor, sea tu voluntad, no la mía. Si es posible, pasa esta copa de mí. O sea, yo no la quisiera beber, pero si es tu voluntad, lo voy a hacer, ¿verdad? Exactamente, nosotros tenemos que hacer así, poner nuestra vida por nuestros hermanos, amigos, ser amigos de Dios, ¿sí? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que llevemos frutos, para que, como decía, apareció nuestro Señor Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Bueno, entonces, ¿cuáles tienen que ser nuestros frutos? Deshacer las obras del diablo. Primeramente, ¿dónde? En nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que ser nueva criatura. Las obras del diablo en nuestra vida tienen que ser deshechas, ¿sí? Revertidas, tienen que desaparecer. Y luego nosotros tenemos que pelear la batalla para deshacer las obras del diablo a nuestro alrededor, en las tinieblas, ¿sí? En el vecindario, a donde el Señor nos mande a batallar, ¿verdad? En oración. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. O sea que si no tenemos frutos, y no solamente decimos porque hablamos frutos dignos de arrepentimiento, y los tenemos que tener, si no, no somos limpios, pero no basta. Porque llega un momento que los frutos dignos de arrepentimiento se pudren, porque nosotros nos arrepentimos, pero no creímos en el Señor. No ponemos por obra lo que significa creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No peleamos la batalla. Estamos, pensándonos que en una mediocridad seremos salvos. Y el Señor no nos llamó a eso, nos está diciendo, los puse para que llevéis fruto. Sí, nos dice que nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Nos llama soldados, no hablas de una lucha espiritual. Y entonces, ¿qué? ¿Nosotros vamos a ser salvos estando cómodos? No vamos a ser salvos, ¿verdad? No hay alguien que haya seguido a Cristo, que nos hayan dejado un ejemplo. Mira, estuvo cómodo, no fue perseguido, murió de viejito y sin ningún problema, nadie lo atacó, no tuvo luchas espirituales. No hay. Todos los que sirvieron, es más, el Señor dice, o sea, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Lo leímos recién en 1 Juan 3, ¿sí? El mundo no nos conoce, o sea, no nos quiere. Tenemos que ser perseguidos, tenemos que tener una lucha espiritual. Hay hermanos que son perseguidos realmente, que los buscan y los matan y los queman y los cuelgan y los violan y los asesinan, todo para que nieguen a Cristo. Pero acá, donde nosotros estamos, en esta tranquilidad supuesta, que la tranquilidad que tenemos es por nuestra comodidad, ¿sí? Porque nos hemos quedado cómodos. El pueblo de Dios en estos países donde no hay persecución está cómodo, está tranquilo. ¿Por qué? Porque no está haciendo la obra de Dios. ¿Sí? No tiene ni siquiera por qué venir una persecución armada contra los cristianos. La persecución tiene que comenzar a ser ataques espirituales, lucha espiritual. Eso tenemos que tener, tiene que haber, ¿sí? Porque lo dice la palabra. No dice la palabra, algunos van a estar cómodos.
¿Será que nosotros somos diferentes a todos los que están en la palabra de Dios? ¿O que somos diferentes a nuestros hermanos que realmente son perseguidos con armas, que les queman las casas, que queman las iglesias, que los persiguen realmente? Creo que no. Y si somos diferentes es porque no vamos a entrar al reino de los cielos. Tiene que haber persecución, tiene que haber lucha espiritual, ¿verdad? Así nos dice el Señor, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, ¿verdad? Si nosotros damos frutos dignos de arrepentimiento y nos estancamos, el fruto se pudrió. La fruta permanece en el árbol, pero después se pudre, ¿verdad? Nuestro fruto tiene que ser continuo. Entonces yo siempre tengo que estar santificándome, como lo leíamos, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, tengo que seguir trabajando para el Señor. Nos dice, lo puse para que llevéis fruto, o sea, continuamente, ¿sí? Hay limoneros que dan fruto todo el año, ¿verdad? La fruta se madura, cae, pero siempre están naciendo, siempre salen azares, nacen limones, siempre tiene limones. Bueno, nosotros tenemos que ser un árbol que siempre tenga fruto. No es que disfruto, ya me arrepentí de esto, me arrepentí de aquello, estoy cómodo. No, a eso no nos llamó el Señor, ¿verdad? Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, ¿verdad? No nos dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre te lo va a dar. Nos dice que primero vayamos y llevemos frutos, y los frutos tienen que permanecer. Entonces, después sí, todo lo que le pidamos al Padre, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dé. ¿Qué quiere decir? Esto, que el Señor nos va a dar la victoria en toda batalla que emprendamos, ¿sí? Porque cuando nosotros llevemos frutos y los frutos permanezcan, lo que le pidamos al Señor no va a ser un auto, no va a ser un par de championes, no va a ser la plata para el alquiler. Lo que nosotros le pidamos al Señor va a ser la victoria en el campo espiritual, va a ser que realmente las tinieblas retrocedan en un lugar X, va a ser pelear la batalla por personas que el Señor nos mande, ¿verdad? Pelear la batalla realmente. Entonces ahí sí, cuando nosotros estemos peleando la batalla realmente, dice, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Cuando nosotros llevemos fruto y el fruto permanezca. Nosotros estamos mal enseñados o mal aprendidos, pensando que todo lo que le pidamos al Padre, Él nos tiene que dar. No, Él nos va a dar de acuerdo a su voluntad. Y si Él nos manda una batalla, lo está diciendo y confirmando acá, nos va a dar la victoria. Si Él nos manda, si nosotros vamos en su nombre, ¿verdad? Allí estaba David, chiquitito, frente a Goliat, tremendo, ¿sí? Y revolvió la piedrita y dio justo donde tenía que ser, porque la batalla la peleó el Señor. Entonces, si el Señor nos manda, nos va a dar la victoria. Y es lo que nos dice ahí, no nos dice otra cosa, ¿sí? No nos promete cosas que no sirven de nada. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Volvámonos entonces a 1 Juan 3. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Y vamos en el 10, ¿puede ser? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí? O sea que si no hacemos la voluntad del Señor, no estamos amando a nuestro hermano. Eso nos tiene que quedar claro. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, por envidia, por celo lo mató. ¿Sí? Pero acordémonos, ¿sí? Él no cayó en ese pecado sin que Dios le llamara la atención más de una vez. Varias veces le llamó la atención el Señor. ¿Sí? El pecado está cerca. El semblante había cambiado, se había ensañado. El Señor le llamaba la atención, ¿verdad? De igual manera, tenemos que prestar nosotros atención a los llamados de atención que nos hace el Señor, los hinchones de oreja. Dice, no como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir que amo a mi hermano si no hago la voluntad del Señor, en el nombre de Jesús. Si no hago la voluntad del Señor, ¿verdad? Si mis obras no son justas, yo no estoy amando a mi hermano. Y puedo no ser un Caín que realmente mató a su hermano y derramó su sangre, ¿sí? Pero sí, si nosotros no hacemos la voluntad del Señor y no estamos amando a nuestro hermano, ¿sí? Muchas veces matamos
Matamos, ¿sí? Matamos con palabras, matamos con actitudes, matamos con hechos, matamos, ¿sí? Ni hablar si realmente yo tuviera algún recelo, odio o sentimiento desagradable hacia otro hermano, ¿verdad? Recordemos que los sentimientos contrarios o desagradables hacia otra persona en el campo espiritual realmente matan, ¿sí? Ni siquiera hablamos de eso, vamos a hablar como que no hay malos sentimientos, ¿sí? Simplemente no estamos haciendo la voluntad del Señor, no estamos amando a nuestro hermano, amén. Dice en el 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No quiero ser pesada, ¿no? Pero si amamos a nuestro hermano, hacemos la voluntad del Padre, ¿verdad? Y entonces tenemos vida. Si no estamos haciendo la voluntad del Padre, no estamos con vida, una vida espiritual. No estamos ganándonos la vida eterna, ¿verdad? Nosotros sabemos, dice en el 14, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta. Yo no puedo decir que he pasado de muerte a vida simplemente porque no tengo un sentimiento contrario contra algún hermano. No, yo paso de muerte a vida cuando hago la voluntad del Señor y ahí entonces estoy amando a mi hermano, ¿sí? Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. En el 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y esto es lo que hablamos, porque aborrecer ahí sí ya hay obras, sentimientos de odio, de desprecio, de lo que sea, ¿verdad? Ahí sí, el que aborrece a su hermano realmente ya tiene sentimientos, ¿verdad? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Lo entendemos? Juan no nos está pidiendo que nos vayamos a la cruz o que nos paremos en un paredón para que nos maten a tiros. Si lo tenemos que hacer, lo haremos, el Señor nos guiará. Pero está hablando de la voluntad del Señor, ¿verdad? De hacer la voluntad del Señor, poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él, verdad? Lo más mínimo, o sea, si tenemos algo que podemos ayudar al hermano, ayudémoslo. Brindémosles la ayuda en lo que sea, un alimento, un abrigo, un sustento. A veces no, tengo 3 camperas, sí, pero capaz que las preciso y las guardo, ¿no? Si el hermano no tiene, ¿por qué no le voy a dar? Es más, si yo le diera la única campera que tengo, ¿no? El Señor no vería ese gesto si yo lo hago de corazón, ¿sí? Quizás el otro ni siquiera tiene un busito, pero bueno, le doy una campera. Y bueno, ¿sí? El Señor ve, tenemos que hacer todas las cosas para el Señor, ¿verdad? Así que dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Vamos a leer de nuevo el 19. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Sí? Y después dice, pues si nuestro corazón nos reprende, muchas veces nuestro corazón, nuestra conciencia nos está diciendo, dale, le falta, necesita o haz esto, ve a aquel lado. Y es nuestro corazón, no es Dios, ¿no? Pero Dios está viendo. Sabemos nosotros juzgar si lo que nuestro corazón nos está guiando es de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Entonces dice ahí, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él, ¿verdad? Volvemos nuevamente a lo que acabábamos de ver, o sea, ¿cuándo el Señor nos va a conceder todas las cosas? Cuando seamos obedientes, ¿sí? Porque dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. O sea, si yo no guardo los mandamientos del Señor, si yo no soy obediente, y los mandamientos no son los 10 mandamientos, no son no matarás, no robarás, no codiciarás, no es eso solamente, no, eso obviamente ya no lo tenemos que tener desechado, ¿sí? Sino la palabra del Señor, los mandamientos, los estatutos, el conocer. No nos dice el Señor orad sin cesar, o sea, buscar de mí, pregúntame, sé mi amigo, nos hablaba recién de ser amigos, ¿verdad? Entonces esos son los mandamientos del Señor, que os améis unos a otros. ¿Cómo puedo amar a mi hermano si no obedezco al Señor, verdad? Esos son los mandamientos. Entonces dice ahí, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, ¿sí? Vuelvo a repetir, cuando nosotros creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ese nombre es sobre todo nombre, tiene poder. Entonces, si yo creo, es porque pongo por obra, porque uso el nombre de mi Señor Jesucristo y porque me dejo guiar en la batalla, ¿verdad? Y dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ese es un mandamiento. ¿Sí? Que nos amemos unos a otros, y dentro de todo eso está el entrar en el reposo de nuestras obras, poner nuestra vida por la de nuestros hermanos. Dice en el 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, ¿verdad? Dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, testifica en nuestra vida que somos hijos de Dios. Si yo soy desobediente, no tengo Espíritu de Dios. Sí, no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. Entonces el Espíritu Santo no puede atestiguar a mi vida que soy hijo, no tengo Espíritu Santo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea que si Dios permanece en nosotros, tengo el Espíritu Santo. Yo no puedo decir, se me apagó el gozo de la salvación. Ahí se me fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces en ese momento, ¿yo soy un hijo de Dios? No. Y eso me da a entender que hay muchas cosas en las cuales yo no llegué realmente a conocer a mi Señor ni he sido salvo y liberado. Amén. Precioso el Señor. Bueno, vamos a hacer una oración. Amén. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a hacer una oración. Precioso el Señor. Santo y poderoso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra que tú has hablado, mi Señor. Cortita, precisa, concreta, Padre Santo, precioso. En el nombre de Jesús, mi Señor. Te rogamos, Padre bendito, Dios de la gloria, que ella quede, mi Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que realmente podamos, Padre, mi Señor, desligarnos de todo aquello que nos ata, Padre, que podamos realmente, mi Señor, de todo corazón renunciar, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, a todas nuestras voluntades, mi Señor, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, mi Señor. Ayúdanos, Padre, socórrenos, mi Señor, danos el entendimiento, Padre Santo bendito, y ayúdanos realmente, Padre, para poder ser verdaderos soldados, mi Señor, soldados sirviéndote a ti, Padre Santo bendito, enrolados en el ejército de nuestro Señor Jesucristo, Padre, peleando la batalla que tú nos envíes, mi Señor, bendito Dios. Realmente, Padre Santo, Padre amado, no podemos ir a pelear una batalla por nuestra cuenta, mi Señor, porque nosotros poder no tenemos, Padre, mi Señor, sino que tú peleas por nosotros y tú nos envías, y como tú nos hablabas en tu preciosa palabra, nos das la salida, Padre, nos das la victoria, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, mi Señor, ayúdanos tú, Padre Santo, precioso,
para que realmente, Padre bendito, Dios de la gloria, mi Señor, podamos poner nuestra vida por nuestros hermanos, mi Señor, que podamos entender tu preciosa palabra en la profundidad, Padre Santo bendito, y que nadie ni nada nos engañe, mi Señor, que realmente seamos conscientes, mi Señor, batallando cada día, Padre, también por la salvación nuestra, Padre, que es personal, mi Señor. Ayúdanos tú, guíanos tú, Señor Santo, Dios de la gloria, líbranos de caer, Padre Santo bendito, de torcernos, mi Señor, en el nombre de Jesús, que podamos estar tomados de ti en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Padre bendito, Dios de la gloria, mi Señor, encomendándonos en tus manos, mi Señor. Te rogamos que en esta hora también tú estés haciendo sanidad, Padre, sobre todos nuestros hermanos que la están necesitando, Señor. Que tú estés renovando las fuerzas, Padre Santo bendito, en todos aquellos, mi Señor, siervos y obreros, Padre, que están debilitados espiritualmente, Señor. Padre, renueva las fuerzas de todo tu pueblo, Padre Santo bendito. También te rogamos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, que tú des nuevas fuerzas, mi Señor, a todos aquellos siervos que te sirven desde hace años, mi Señor, Padre, y que su cuerpo exterior se va desgastando, Padre. Ayúdalos a seguir, mi Señor, por mientras tengan vida, Padre, trabajando y sirviéndote, Padre, rescatando almas, mi Señor, predicando tu preciosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate grandemente, Padre Santo bendito. Bendícenos ahora, mi Señor, para que podamos retener esta palabra y poder tenerla por obra en nuestras vidas, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en tus manos preciosas nos encomendamos, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén.